Lenguaje coloquial y simbólico. Bien, vamos a plantear este problema que estaría en un lenguaje coloquial, lo vamos a expresar como un lenguaje simbólico. Empecemos. La diferencia. Diferencia indica resta. Entonces vamos a poner un menos. Es la resta entre dos cosas. Dice la diferencia entre el doble de un número. El doble es 2 por. Entonces el doble de un número sería 2 por x. La diferencia entre el doble de un número y, o sea que lo que nos diga ahora va a ir después del menos, y su anterior. No es el anterior del doble del número. Cuando me dice y su anterior, está haciendo referencia a nuestro número, a nuestra x. Entonces es la diferencia entre el doble de un número y su anterior. El anterior de x es x menos 1. Ahora ese x menos 1 lo voy a poner entre paréntesis, porque es la diferencia entre el doble de un número y su anterior, todo su anterior. Es igual al doble de dicho número, nuevamente está haciendo referencia a x, al doble de dicho número, 2 por x, aumentado, suma, en 3 unidades, en 3. Ahí ya tendríamos hecho el planteo. Repitamos, la diferencia, resta, entre el doble de un número, 2 por x, y su anterior, el anterior de x, x menos 1, entre paréntesis, es igual al doble de dicho número, 2 por x nuevamente, aumentado en 3 unidades. Bien, ¿qué vamos a hacer? Obviamente 2 por x no podemos hacer nada y 2x más 3 tampoco, porque bien sabemos que lo que tiene x no se puede sumar con lo que no tiene x. ¿Qué tenemos que hacer acá? Bueno, acá lo que vamos a tener que hacer es pensar en la supresión de paréntesis. ¿Qué decía la supresión de paréntesis? Decía que cuando adelante del paréntesis teníamos un menos, lo que se hacía era cambiar todos los signos de aquello que estaba dentro del paréntesis. Repito, cuando delante de un paréntesis hay un menos, lo que se hace es cambiar el signo de todos aquellos términos que están adentro del paréntesis. De manera que, ¿cómo hago para suprimir este paréntesis? Obviamente voy a copiar el 2x. Esta x es positiva, así que lo que va a hacer este menos es cambiarme su signo y va a quedar como menos x. Luego, este 1 es negativo, así que este menos me va a cambiar su signo y en vez de menos 1 va a quedar más 1. Y en ese momento, obviamente que el menos con el paréntesis desaparecen, se suprimen. Podríamos pensarlo así. Podríamos pensar también que acá, en este huequito que ven ustedes, hay un 1 que está multiplicando. ¿Por qué no? Siempre que no tenga nada a mi vista, puedo pensar que hay un 1 multiplicando. Y entonces puedo pensar que este 1 negativo va a ser una distributiva. Y si yo hago una distributiva, ¿cómo quedaría? Menos 1 por x es menos 1x. Y menos 1 por menos 1 sería 1 positivo. ¿Sí? Es lo mismo. O pensar que con el menos suprimo el paréntesis y por lo tanto cambio signos. O pensar que en ese lugar donde no había nada hay un 1. Y hago distributiva con el 1 negativo. Obviamente, regla de signos. Menos por más va a ser menos y menos por menos va a ser más. Lo que ustedes sientan más cómodo es lo que van a hacer. Los dos caminos me van a llevar al mismo resultado. Bien, acá simplemente copié lo mismo. Ahora lo que voy a hacer es llevar las x para un lado y llevar los números para el otro. Podría dejar estas x acá y traer este 2x restando. Y por otro lado, este 3 va a quedar en su lugar y el 1 que está sumando lo puedo pasar restando. De esa manera llevé las x para un lado y los números para el otro. Cuando voy a juntar las x, fíjense, si a 2x positiva, le resto una x, ¿sí? Si acá no hay nada, nuevamente pienso en un 1, ¿no? Si a 2x le resto una x, me está dando una x positiva. Pero si a una x positiva le resto 2x, me está dando menos una x o menos x, lo que sería exactamente lo mismo. Vuelvo de nuevo. Si a 2 le resto 1, me da 1. Y si a ese 1 le resto el 2 que me está quedando ahí,
me da menos 1, ¿sí? Por eso menos una x. Y luego si a 3 le resto 1, acá es más simple, me da 2. ¿Qué pasa acá? Bueno, acá hay un 1 negativo que está multiplicando a la x. Así lo viese de esta manera o lo viese de esta manera, hay un 1 negativo multiplicando a la x. Como decía hace un rato, cuando no hay ningún número, hay un 1. Entonces ese 1 negativo que está multiplicando a la x va a pasar dividiendo, pero como decíamos en el video anterior, ¿cómo va a pasar dividiendo ese 1? Con su signo negativo. ¿Qué es lo que cambia? El por dividido, pero el signo del número que es negativo se mantiene. Listo, ya estamos por terminar porque lo único que queda es hacer 2 dividido 1, obviamente da 2, y después regla de signos, división, positivo dividido negativo, negativo. Así que el resultado de este lenguaje coloquial y simbólico me determina que el número del que estamos hablando es menos 2.